En este corto explicaremos una teoría sobre la importancia de fomentar proyecto de vida como factor de protección ante el consumo de drogas. Un proyecto de vida significa elegir un rumbo o dirección individual que permita tener un dominio de sí para crear futuro personal, afectivo, familiar, social, profesional y productivo. Este esquema vital es fundamental para tomar decisiones, aclarar expectativas y definir criterios de relacionamiento social, con el fin de materializar sueños, decidir cómo vivir, priorizar intereses y hallar la misión en la vida. Sin embargo, podemos ver que la ausencia de proyecto de vida es factor común en los jóvenes de Ciudad Bolívar que están sumergidos en la drogadicción y la violencia. Analizaremos las causas que impulsan a nuestros jóvenes a seguir estas tendencias de conducta para alejarlos definitivamente de lo que podría ser un proyecto de vida natural. Aunque no podemos relacionar la pobreza con la delincuencia y la drogadicción, es importante reconocer que esta es una de las principales causas. Factores como la pobreza, sobrepoblación y baja calidad de la educación generan características poblacionales en las que se hace evidente la falta de acompañamiento por parte de la familia. La mala selección de los grupos de pertenencia, el reclutamiento de los grupos de microtráfico e inclusive la autodiscriminación. Todos estos elementos son claves para la determinación de que un joven afectado por su contexto es susceptible a caer en la drogadicción y la violencia como forma de relacionamiento. Albert Cohen, en su trabajo sobre subculturas, planteó la idea de la frustración de estatus, o sea que los jóvenes se sienten frustrados y enajenados en su intento por alcanzar sus metas y los estándares sociales de la cultura dominante. Esto los lleva a que ellos busquen empatía con subculturas cuyo relacionamiento es más violento, por ejemplo, las barras bravas. Según cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2017, Ciudad Bolívar contaba con una población de adolescentes de alrededor del 11.2% del total de su población. Su tasa de cobertura en educación estaba en el 72.1% y su tasa de deserción escolar era del 2.4%. Esto quiere decir que aproximadamente el 30% de la población joven de la localidad no asistía a una institución educativa. Según el Observatorio Distrital de Drogas, Ciudad Bolívar tenía en 2015 el porcentaje más alto de consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad, llegando al 46.5% del total de consumidores de toda la urbe, y que las edades de inicio de consumo oscilan entre los 8 y 11 años. Si bien estas cifras no son elemento para determinar categóricamente la relación que existe entre la educación y el consumo, sí nos dan una visión importante de los entornos de vulnerabilidad de los jóvenes de la localidad. Por otra parte, en el mismo estudio de 2017 de la alcaldía, podemos ver que la tasa de desempleo de la localidad era del 12.56%, estando incluso por encima de la media de la ciudad. Además de esto, la informalidad estaba en el 46%, lo que nos permite inferir que tanto las cifras de escolaridad como las de desempleo muestran de manera clara que incluso un joven en edad de trabajar tiene fuertes posibilidades de no contar con una actividad que lo involucre como miembro activo de la población. Según la entrega de cuentas hecha por la alcaldía para el primer semestre de 2019, entre enero y junio de 2019, las muertes violentas dejaron a Ciudad Bolívar con un 23%, siendo esta la más alta de la ciudad y teniendo como característica que cerca del 13% de estas muertes fueron a menores de 18 años. En términos generales, si bien el consumo de sustancias psicoactivas no son el factor principal de la ausencia de proyecto de vida, sí es el punto de quiebre que aleja cualquier posibilidad de contar con uno, particularmente en el periodo de la adolescencia. Los jóvenes en situación de vulnerabilidad frecuentemente se encuentran con situaciones de exclusión social, ya sea porque no cuentan con una educación de calidad que les permita tener acceso a la educación pública, o con recursos económicos para ingresar a la educación privada, o porque se les dificulta conseguir un empleo por su escasa preparación y experiencia laboral, quedando fuera de la contención institucional necesaria. Sumado a todo esto, el exceso de tiempo libre no planificado conlleva a la autodiscriminación. Asimismo, las sociedades de sus entornos más cercanos también los discriminan y estigmatizan por su escasa motivación y compromiso.
El problema de la drogadicción tiene una responsabilidad común y compartida de los países productores y consumidores, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Sin embargo, varios países han optado por legalizar el uso recreativo de la marihuana con la teoría de que, por una parte, esto reduce la formación de grupos delincuenciales ligados al negocio del tráfico de estupefacientes y que además disminuye el consumo de drogas duras. El ejemplo recurrente es Holanda, país que lleva 43 años de haber legalizado la marihuana. Según el artículo de la BBC, Holanda a 34 años de tolerancia con las drogas. Aunque no se puede asegurar que la política de drogas es un éxito, sí nos muestra las cifras que los Países Bajos están por debajo de la media en consumo, tanto de sustancias duras como blandas, en comparación con el resto de Europa. Colombia hace parte de las 5 regiones del mundo con bosques tropicales, que son los mayores productores de oxígeno. Sin embargo, el crecimiento de cultivos ilícitos amenaza con destruir esta riqueza. Sembrar una hectárea de coca implica destruir 3 hectáreas de bosque. Estos grupos ejercen fuerte presión sobre campesinos e indígenas para que produzcan cultivos ilícitos. Esta violencia ha obligado a los campesinos a salir de sus tierras debido a las amenazas o al temor de ser víctima de la guerra. Así es como de las regiones golpeadas por el conflicto armado se desplazan miles de personas hacia las grandes ciudades con el objetivo de encontrar un refugio y la protección gubernamental. Sin embargo, este desplazamiento termina encontrando asentamiento en las periferias de las grandes ciudades, donde se encuentran con un panorama de vulnerabilidad que se convierte en un ciclo de desigualdad, pobreza y falta de oportunidades. Para los pueblos indígenas, la hoja de coca representa la madre naturaleza. Es una planta sagrada que representa a la mujer, quien endulza la palabra y la vida. Es el medio de comunicación espiritual. Todo esto nos muestra que la sociedad occidental ha satanizado las sustancias psicoactivas debido al narcotráfico. Y aún hoy el mundo no tiene claro cómo manejar estas y su impacto en la población. Hasta tanto no se cumplan las políticas de control y se haga acompañamiento social en los entornos vulnerables, los jóvenes sumergidos en la drogadicción difícilmente lograrán encontrar su proyecto de vida y estarán destinados a continuar en el círculo de la pobreza.